Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo haul de Temu que ya tocaba, donde os voy a enseñar todas las cosas que me he pedido, que son cosas preciosas para el hogar, sobre todo de decoración y menaje de cocina. Así que ya sabéis, prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos, que empezamos. Bueno, supongo que ya sabéis lo que es Temu, es una tienda online donde podéis encontrar de todo a precios muy competitivos. ¿Y cómo podéis comprar en Temu? Pues es muy sencillo, a través de la página web o de la aplicación para el móvil, que es como lo hago yo, que está disponible tanto para Android como para iOS. Así que si todavía no te has descargado la aplicación de Temu, no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en mi enlace abajo en la cajita de descripción y descarga Temu para obtener mi selección y una oferta exclusiva. Esta oferta es limitada para nuevos usuarios en la aplicación y solo para España. También os dejo por aquí por pantalla mi código para que lo pongáis en el buscador y podáis conseguir un paquete de cupones de hasta 100 euros. Como siempre, de los artículos que yo elijo, Temu selecciona algunos y os los deja a un precio muy especial, que son los primeros que voy a enseñar en este vídeo. Bueno, lo primero que os voy a enseñar está en esta cajita y creo que os va a encantar porque además de ser bonito y decorar, es funcional. Son dos libros decorativos falsos. Ya sé que los libros falsos están como muy demonizados, no sé, la gente les tiene mucha manía y no entiendo por qué, ya que yo en mi casa tengo de los dos tipos, o sea, tengo libros de verdad y libros falsos para decorar. Lo primero que no me esperaba es el tacto, porque estoy viendo, es como de lino, es espectacular. No sé si lo veis, si se aprecia, tiene unas letras en dorado y vale, el otro está aquí dentro, que ahora lo voy a sacar. Lo que os decía, yo tengo libros de decoración para decorar, libros de verdad, y luego tengo libros falsos. Tenemos que reconocer que los libros de verdad, que son para esta función de decorar pues una mesita de café o una estantería, bueno, los que son de decoración, bueno, pues son más caros. Entonces también me encantan, pero bueno, lo bueno de este tipo de libros es que son mucho más económicos y nos permiten variar más. No sé, al final pues la función es decorar y realmente os aseguro que cuando este libro está así, desde este lado o incluso así, te tienes que fijar mucho para saber si es un libro de verdad o es de mentira, y total, ¿qué más da, no? Y luego otra cosa que me gusta mucho de este tipo de libros es que, como veis, son cajas, entonces sirven para guardar cosas y aún así tenerlas a mano. Por ejemplo, este tipo de libros, ¿veis? Este también, el pequeñito, también es una caja. Los pones así, por ejemplo, en la mesita de centro y te sirven para guardar los mandos de la tele, de manera que no están ahí en medio, pero los tienes a mano. Es decir, creo que es perfecto y además es una opción maravillosa para decorar y económica. Y ya os digo, el tacto de estos libros es como de lino, están forrados como de lino y para mí son preciosos los colores y todo, son sencillos, pero el conjuntito creo que queda muy bien. Sirven para ponerlos así, uno encima del otro, también se pueden poner por separados, pero bueno, es un conjunto que ya viene así. Y la calidad se ve buenísima. Así que bueno, no sé por qué la gente le tiene tanta manía a este tipo de artículo decorativo, porque no deja de ser eso, un artículo para decorar, que es una cajita que imita un libro y es pues simplemente eso, para decorar y además para guardar cosas y que quede todo mucho más organizado, más recogido. Y ya está, y además pues es una opción económica que nos permite ir variando y no como los libros de verdad, que bueno, pues son más caros y puedes comprar algunos pero no tanta variedad.
Lo siguiente que he pedido son estos cuencos de cerámica en forma de corazón. Si lleváis tiempo aquí, sabéis que este tipo de cosas son mi debilidad, me encantan los cuencos, las tazas, tendría un montón, pero no tengo espacio y al final, pues bueno, cuando ya llevo mucho tiempo con algunos y se acaban estropeando, pues los voy renovando. Pero no sé, siempre se me van los ojos a este tipo de cosas porque me encantan. Y cuando vi estos, no sé, me encantaron. Mirad lo bonitos que son, se ven de muy buena calidad, además vienen dos, es un conjuntito de dos. De tamaño están genial porque yo utilizo mucho este tipo de cuencos, sobre todo para el yogur. Me pongo yogur con cereales, con fruta, con un montón de cosas y el tamaño creo que es perfecto. Ni muy grande ni muy pequeño. O yo qué sé, para leche con cereales, para prepararte un bol de fruta, para mil cosas. El color me encantó, es así como un rosa desgastado y tiene el filito en color blanco, me parece una preciosidad. Además se pueden apilar así, tampoco ocupan mucho espacio y bueno, me hacía falta tener más cuencos de estos porque los que tenía ya tienen mucho tiempo y estaban un poco estropeados, así que necesitaba cambiar. Lo siguiente que os quiero enseñar, que también tiene precio especial, es una tabla de cortar. Necesitaba una un poquito más grande porque la que tengo se me queda a veces un poco pequeña. Y vi esta y me gustó por varias razones y os la voy a enseñar. Bueno, lo primero, creo que es preciosa, con los diferentes tonos de madera, además es gordita, como veis. Me gustó porque pone que es calidad premium. A ver, así a simple vista pues viene con este plástico, no sé, viene muy bien presentada, realmente pues tiene muy buena pinta, hasta que no la use no os lo sabré decir con exactitud, pero pone que es calidad superior. Y lo que más me gustó es que tiene estos topes aquí en la parte de abajo para evitar que la tabla se mueva cuando estás cortando, lo típico que cortas lo que sea y la tabla se desliza en la encimera. Sé que hay trucos para que esto no pase, poner una servilleta mojada debajo, lo que tú quieras, pero hombre, creo que si ya viene con estos topes aquí antideslizantes, pues es una ventaja y es mucho más práctico y más cómodo. Así que bueno, ya os contaré qué tal, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Y el último artículo a precio especial creo que también os va a encantar porque yo esto hace un montón de tiempo que lo tenía en la cesta. Mirad, son unas velas LED, pero es que mirad todas las velas que vienen un montón, de diferentes tamaños. Y bueno, también vienen con dos mandos a distancia, funcionan a pilas, me imagino, no tengo ni idea, pero yo creo que sí. A ver, esto... ¿Cómo se saca esto? Vale. Sí, funcionan con dos pilas. Y bueno, a ver, está claro que como las velas de verdad no hay nada. Pero este tipo de velas creo que son una buena opción, sobre todo pues para todas aquellas personas que quieren crear pues ese ambiente acogedor en casa, pero a lo mejor tienen gatos, mascotas, niños pequeños y bueno, pues es una forma de tener velas, si os gustan las velas, y crear el efecto acogedor y bonito de tener velas encendidas, pero mucho más seguro. Y bueno, pues también si me apuras para la salud, también mucho mejor, porque bueno, ya sabemos que las velas, no todas, pero la mayoría, y sobre todo las que enciendo yo, sí, lo admito, son malas para la salud porque, bueno, pues tienen derivados del petróleo y todo eso, sí, yo ya lo sé. Pero, bueno, pues sabemos que las velas de soja, las velas de miel de abeja y más naturales, pues son bastante caras. Entonces, bueno, creo que las velas LED es una opción que está muy bien para decorar, es más segura
Y bueno, pues al venir tantas puedes usarlas en diferentes sitios. Por ejemplo, yo quiero poner estas en los jarrones que tengo cilíndricos de cristal, porque si pones velas de verdad queda muy bonito, pero al final se mancha todo de cera. Y esto también es una opción de tener el mismo efecto, pero bueno, pues que la vela nunca se consuma y que el jarrón no se manche. Entonces, bueno, pues puedes ir jugando, ¿no? Poner un par, no sé, puedes ir jugando dos de diferentes tamaños en una estantería, en un rinconcito así, y el que vengan tantas pues te permite ir jugando y colocarlas en diferentes sitios. A ver si tengo pilas y os las puedo enseñar encendidas para que veáis el efecto y cómo queda. Esta sería la más grande, yo creo. Sí. Estas son las más grandes, después vendrían estas y después vendrían estas. O sea, hay 3 tamaños, ¿vale? Y no sé, creo que están genial, así que ya os diré. Lo malo de esto es que tienes que estar comprando pilas, pero bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si fueran de USB, pues se tienen que estar cargando todo el rato también. Así que bueno, creo que para según qué está genial. Y el que tenga mando a distancia, pues también está muy bien, porque es más cómodo, ya que desde cualquier sitio las puedes encender o apagar sin tener que levantarte. Me parece que tiene temporizador, por lo que veo aquí en el mando, de 2 horas, 4 horas, 6 horas u 8 horas. Así que para más seguridad, yo qué sé, si las pones por la noche y no quieres que se gaste tanto la pila, pues ya lo programas que se apaguen a las 4 horas y así no te tienes que preocupar. Bueno, ahora seguimos con el haul. Los artículos a precio especial son los que os he enseñado hasta ahora. Estos ya tienen precio normal, pero aún así están súper bien de precio, así que aprovechad. Perchas de plástico. Creo que es algo que siempre viene bien tener. Me hacía falta algunas perchas más. Y como os comenté en el vídeo de este domingo, a mí me gusta que todas las perchas sean iguales o lo más parecidas posible, pero que si todas son de madera, pues todas de madera, si son de plástico, todas de plástico y no mezclar. Esto es lo que me gusta a mí. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero creo que el armario se ve mucho más ordenado y mejor visualmente si todas las perchas que utilizamos son iguales. Entonces, como las que yo utilizo son blancas de plástico, que esa es otra. ¿Por qué utilizo blancas de plástico? Porque yo antes tenía las de madera, pero las de madera ocupan mucho espacio porque son muy gorditas. Estas, en cambio, mirad lo finas que son y cabe mucha más ropa y muchas más perchas, no sé, a mí me gusta más. Entonces pues empecé a poner perchas de plástico y ya sigo con estas. Y vi estas que vienen bastantes, creo que vienen 10, así que aproveché porque me hacen falta. Además tienen también esta pestañita para poder colgar vestidos de tirantes o no sé, que también está bien, ¿no? Que a veces hay perchas que no tienen este huequito y entonces cuesta más colgar los vestidos de los tirantes o las camisetas o lo que sea. Pero estas sí que lo llevan, así que me parecieron muy interesantes. Vale, de limpieza he pedido un conjunto de escoba y recogedor, bueno, más que escoba, cepillo, ¿vale? Porque os cuento. Yo tengo una escoba y un recogedor que me ocupan mucho y no utilizo nunca la escoba. Es que no la utilizo, solo para momentos muy puntuales. Y la verdad, si tuviera mucho espacio en casa, pues mira, me da igual tenerlo ahí. Pero me está ocupando un espacio que necesito para otras cosas que sí que utilizo. Y vi esto que ocupa poco y creo que es perfecto para las veces que yo uso el cepillo, o sea, la escoba, vamos, que es muy poco. Así que vamos a verlo. Bueno, pues ya lo veis. Lo que me gustó fue que el mango del cepillo se mete en el mango del recogedor. No sé, es una tontería, pero me hizo mucha gracia, me gustó mucho y ocupa poco espacio. Y al final es lo que os digo, que no uso escoba para nada, uso el aspirador
o la mopa, y ya está, no uso escoba. Entonces, ¿para qué tener una escoba tan grande? Con el recogedor, con el palo, no. Entonces yo creo que esto te sirve para, mira, ¿ves? Para, no sé, recoger las migas de la mesa después de comer. Mira qué cómodo. Para también recoger algo del suelo que se te ha roto. El otro día, por ejemplo, se me cayó un vaso de cristal y no tenía la escoba, porque creo que la escoba, la que tenía cuando hicimos la obra de aquí del mueble de la tele, que se puso todo de polvo que no veas, se quedó tan mal que la tiré. Y digo, ¿y ahora yo cómo recojo los cristales sin la escoba? Entonces, bueno, pues son cosas que hay que tener, que son necesarias, pero como os digo, ¿para qué tan grande? Yo creo que con esto es suficiente. Y además me gustan mucho las cerdas que tiene, son súper suaves, no sé, me gusta. Pues ya os digo, para recoger cositas del suelo, se te cae algo, se te rompe, lo recoges en un momento. Para las migas de la mesa, a ver, si limpias el suelo con esto, luego no limpies la mesa. Pero ya me entiendes, que cada uno lo puede usar para lo que mejor le convenga. Y luego a la hora de guardarlo, pues simplemente pones el manguito aquí y lo guardas en cualquier rincón. Creo que habían varios colores, si no recuerdo mal. A mí me gustó este porque es discreto y además tiene el mango de madera y creo que es muy bonito. Más cositas. ¿Qué es esto? Ah, ya sé lo que es. Mirad qué bonito. Es un marco de fotos de tela de peluche. Ya sabéis que este tipo de tela es mi debilidad, me encanta y ahora está muy de moda. Algún día pasará de moda, sí, pero bueno, si a mí me gusta, aunque pase de moda, la seguiré teniendo porque a mí las modas me dan igual y yo pongo lo que me gusta. Se puede poner tanto así como así y yo la quiero para ponerla en mi mesita de noche, para poner la foto de mi papi. No sé, me gustó mucho. Es para una foto de 10×15 y habían más tamaños, por si os interesa. Creo que habían más grandes y más pequeños, no lo sé. Creo que este era el más pequeño. O a lo mejor había uno con el marco más estrecho, ahora no lo recuerdo bien. Pero me gustó mucho. Voy a quitarle el plástico para ver cómo es el tacto y todo. Es muy muy bonito. Sí, mirad, ¿veis? Y bueno, pues nada, tiene el pie que se aguanta así o lo podéis poner también así, ¿vale? Yo lo quiero para ponerlo así, en horizontal. Y nada, no sé si habían más colores. Yo lo cogí así en blanquito, es que a mí la tela esta de peluche me encanta. Vale, vamos con otra cosita, que esto también llevaba en mi cesta de Temu un montón de tiempo y creo que os va a encantar. Si os gustan los cuenquitos de cerámica y las cositas así como a mí, seguro que os gusta. A ver cómo lo puedo abrir. Viene súper bien protegido con esto de Polyexpan. Ahora, eso sí, odio las cositas blancas que quedan con estas cosas. Ahora no lo voy a poder sacar. Así. Viene súper bien protegido porque, como os digo, es de cerámica y se puede romper. Bueno. ¡Ah, qué bonito! Me encantan los colores. Es que mirad. Son unos cuencos. Son más pequeñitos, pero aún así el tamaño está ideal. Mirad. Vienen 4 unidades. Y son de diferentes colores, está todo lleno de cositas blancas. También se pueden apilar así, son monísimos. ¡Ay, este viene roto! Me cachis. Bueno, este está roto. Primera vez que me pasa esto, ¿eh? Lo digo de verdad. Y este está bien, sí. Este está perfecto. No entiendo cómo viene roto este porque viene súper bien protegido. Bueno, pues nada, este está roto. Es una pena porque también es súper bonito, pero tengo estos 3, ¿vale? Ya veis, son de colores como pastel y de cerámica, y tienen estos detallitos así en un color diferente. Ya os digo, para prepararos un poco de fruta, para el yogur o para algo de picar, incluso para poner aperitivos también puede servir.
Los veo preciosos y además son súper decorativos. Qué pena este, de verdad, ¿eh? Porque mirad, el conjunto de 4 es precioso. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo siguiente que os voy a enseñar, esto también es súper bonito, es una concha de cerámica que es perfecta ya sea para decorar o por ejemplo para tenerlo en la mesita de noche y cuando te vas a dormir pues dejar aquí los anillos, los pendientes o las joyas que te quieras quitar para acostarte, ¿vale? Algo que me ha gustado mucho es que tiene estos topes aquí en la base para no rayar la superficie. Es un detalle, yo ya sé que esto se compra y lo puedes poner tú, pero se agradece si ya viene puesto. Y bueno, es súper bonito en un color blanco perla y creo que queda bien en cualquier sitio, incluso si pones para decorar pues un libro así tumbado con esto encima, queda súper bonito. También me hacían falta peladores, porque tengo uno que ya tiene muchos años y no va muy fino, últimamente me está fallando. Y vi este conjunto de 2 peladores que son de 2 formas. Mirad, este es tipo cuchillo, ¿vale? Para pelar así. Y luego este, que es pues ya más el típico pelador, ¿no? Para pelar así. Es un conjunto, son iguales, con el mango igual, plateados y bueno, no lo sé porque no tengo ni idea, no los he probado y no sé si van bien, pero tienen muy buena pinta. Así que bueno, ya os contaré, el mío tenía ganas ya de renovarlo porque incluso ya estaba oxidado y no pela bien. Tengo que pasar varias veces porque no sé, no está muy afilado y está empezando a fallar. Así que tengo muchas ganas de probar estos, a ver qué tal. Y no sé, el que yo uso es tipo así, pero creo que este para según qué cosas es como más cómodo, no sé, para la fruta o incluso para las patatas. Creo que este me va a resultar más cómodo. Y lo último que os voy a enseñar en este vídeo es una sartén, pero no una sartén cualquiera, es una sartén de acero inoxidable. Porque, a ver si la puedo sacar. ¡Wow! Es bastante grande, es que necesitaba una así grande. Y bueno, a ver, se habla mucho ahora, y es totalmente cierto, bueno, pues de los tóxicos que tienen las sartenes, que son antiadherentes y todo esto, ¿no? Pues que liberan tóxicos a la hora de cocinar y siempre aconsejan que utilicemos ollas y sartenes de acero inoxidable o de hierro fundido. Entonces vi esta y bueno, es la primera vez que tengo en la mano una sartén de acero inoxidable así toda y es impresionante. Esto es fantástico, además me parece, corregidme si me equivoco, pero yo creo que esto se puede meter en el lavavajillas, ¿verdad? Y no le pasa nada porque tengo una olla que es del mismo material y yo la meto en el lavavajillas y llevo años y es lo más cómodo del mundo y está perfecta. No se pega nada ni nada. Así que bueno, sí que es verdad que este tipo de sartenes no sabría decir si es mucho más cara que una normal de acero inoxidable, pero desde luego que para la salud seguro que es mucho mejor. Así que creo que vale la pena invertir en este tipo de cosas porque bueno, estamos ganando en salud al final. Y ya os digo, yo necesitaba una así grandecita, no sé cuánto mide esto, pero es bastante grande. Y también las hay de un diámetro más pequeño, o sea que hay de muchos tamaños diferentes. Pero bueno, ya os contaré, tengo muchas ganas de probarla, de a ver qué tal se cocina aquí, si no se pega nada, que yo creo que no, porque muchas veces si estás acostumbrado a otro tipo de sartenes, pues te puede resultar raro la primera vez que pruebas estas, ¿no? Pero bueno, ya os contaré. Creo que para la salud es muy buena opción y contadme vosotros en comentarios qué tipo de sartenes y ollas utilizáis, si os habéis pasado ya a las de hierro fundido y acero inoxidable o si tampoco le dais mucha importancia y seguís con las normales.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis visto cositas interesantes para vuestro hogar o que por lo menos hayáis pasado un rato entretenido. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, que ya sabéis que así me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Sobre todo, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.